Generalidades. La función primaria de los riñones es la regulación del líquido extracelular, plasma y líquido intersticial en el cuerpo, que realiza a través de la formación de orina en el que regula el volumen del plasma sanguíneo, la concentración de los productos de desecho, la concentración de electrolitos y el pH del plasma. Macroscópicamente, los riñones están compuestos por corteza y médula. La corteza es la parte más externa del riñón, es de aspecto café y contiene abundancia de capilares. Recibe el 90% del flujo sanguíneo renal y se encarga de la filtración. En cambio, la médula es la parte más profunda del riñón. Contiene de 8 a 15 pirámides cuya función es colectar la orina y mandarla a los uréteres. Su unidad funcional es la nefrona. El riñón presenta millones de nefronas, cada una con sus vasos sanguíneos y túbulos que permiten ejercer la función de filtración. Circulación renal. La sangre arterial ingresa al riñón a través de la arteria renal, la cual se divide en arterias interlobulares que pasan entre las pirámides a través de las columnas renales. Las arterias arqueadas nacen de las arterias interlobulares, en el límite entre la corteza y la médula. Varias arterias interlobulares se irradian desde las arterias arqueadas hacia la corteza para subdividirse en numerosas arteriolas aferentes que liberan su sangre en los glomérulos, que son redes capilares productoras de una filtración de la sangre que ingresa en los túbulos urinarios. La sangre abandona a través de las arteriolas eferentes, la cual libera la sangre en los capilares peritubulares que circulan los túbulos renales. La porción tubular de una nefrona consta de la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal. La cápsula de Bowman junto con su glomérulo acompañante se localiza en la corteza del riñón y juntos constituyen el corpúsculo renal. El túbulo contorneado proximal contiene microvellosidades en sus paredes para la reabsorción de agua, sodio y otras sustancias. Después del filtrado pasa al asa de Henle, el túbulo contorneado distal en la corteza y luego al túbulo colector que recoge la orina para que ésta pase a los uréteres. Órganos accesorios. Vejiga. Es un saco de almacenamiento para la orina, drenada desde abajo por la uretra. Uréter. Experimenta peristalsis, contracciones de tipo ondas similares a las que acontecen en el tubo digestivo. Filtración glomerular. Cuando el líquido del plasma pasa por las ventanas de los capilares glomerulares, se empieza a llamar filtrado. El filtrado se forma bajo la presión hidrostática de la sangre. Este proceso es similar a la formación del líquido tisular por parte de otros lechos capilares del cuerpo en respuesta a las fuerzas de Starling. La tasa de filtración glomerular es en promedio de 115 ml por minuto en mujeres y 125 en hombres. Las ventanas son de un tamaño adecuado para que no pasen eritrocitos o leucocitos al riñón. En la filtración glomerular no tienen que pasar productos o nutrientes de importancia como las proteínas, excepto cierta cantidad de albúmina. Para prevenir esto están las barreras de los capilares glomerulares, los orificios capilares, la membrana basal glomerular y la capa interna. Orificios capilares. Representan la primera barrera de filtración que cuenta con dimensiones suficientes como para permitir que las proteínas lo atraviesen, pero a su vez están rodeadas con cargas que representan un obstáculo al paso de las proteínas plasmáticas. Membrana basal glomerular. Esta representa la segunda barrera. Es una capa de colágeno 4 y proteoglucanos situada inmediatamente por fuera del endotelio capilar. Esta puede representar un cierto obstáculo para las proteínas plasmáticas gracias a que es más gruesa que en otros vasos. Capa interna. Esta se considera la tercera barrera. Está compuesta por pocitos que son células que tienen pedicelos que envuelven a los capilares glomerulares. Regulación del filtrado. Simpática. Un incremento en la actividad nerviosa simpática, como ocurre durante la reacción de lucha y huida y durante el ejercicio, estimula la constricción de la arteriola aferente para desviar la sangre a los músculos y al corazón. Autorregulación renal. La capacidad de los riñones para mantener una tasa de filtración glomerular es relativamente constante frente a las fluctuaciones de la presión arterial. De esta dependerá de la constricción miógena de la arteria aferente y de la retroalimentación tubuloglomerular. Retroalimentación tubuloglomerular.
Cuando se produce una liberación más alta de sodio y de agua hacia los túbulos distales, un grupo de células especializadas llamadas mácula densa libera una señal química que causa constricción en la arteriola aferente. Reabsorción de agua y sal. Primero, la reabsorción ocurre en el túbulo distal, donde las células endoteliales del túbulo distal en su cara basal y lateral poseen bombas de sodio y potasio que sacan cierta cantidad de agua y sodio al líquido intersticial para unirse con el cloro y formar el cloruro de sodio. Luego pasa a la rama descendente del asa de Henle, donde el agua sale por ósmosis dejando una concentración de cloruro de sodio de entre 1200 a 1400 moles. Sistema multiplicador contracorriente. El agua no puede transportarse en forma activa a través de la pared del túbulo y la ósmosis del agua no tiene lugar si el líquido tubular y el líquido intersticial circundante son isotónicos entre sí. Para que el agua sea reabsorbido por ósmosis, el líquido intersticial circundante debe ser hipertónico. Las nefronas yuxtaglomerulares aumentan la presión osmótica del líquido intersticial en la médula renal hasta más de 4 veces la del plasma. Rama ascendente del asa de Henle. Saca el cloruro de sodio al líquido intersticial circundante. Esta es impermeable al agua. Vasos rectos. Estos vasos atrapan el cloruro de sodio en la médula renal y drenan el agua para volver hipertónico el líquido intersticial. Por medio de la acción de la hormona antidiurética y a través de las acuaporinas, el agua es recogida por el túbulo colector. Depuración plasmática renal. Es la capacidad del riñón para remover partículas extrañas en la sangre y excretarlas por la orina. A medida que la sangre pasa a través de los riñones, algunos constituyentes del plasma son removidos. De este modo, la sangre queda depurada de determinados solutos en el proceso de formación de la orina. La depuración de la sangre de otros componentes se lleva a cabo mediante la excreción de la orina. Por consecuencia, su concentración es más baja en la vena renal que sale del riñón que en la arteria renal. Procesos de transporte que afectan la depuración renal. Los iones y otras moléculas reabsorbibles son filtrados por los capilares glomerulares y de ahí pasan a la cápsula glomerular. Los que no pueden ser filtrados serán depurados de la sangre y eliminados por la orina. Este proceso de filtración es un proceso de carga a través de los capilares que promueven la depuración renal, por un transporte de membrana intermediado por proteínas acarreadoras y iones particulares desde el filtrado de la sangre, y de esa manera se reduce la depuración renal de estas sustancias en la sangre. Además, otro proceso llamado secreción afecta la depuración renal. La secreción es el movimiento de las moléculas y iones hacia afuera de los capilares peritubulares, hacia el líquido intersticial, donde son transportados a través de la membrana vasolateral de las células epiteliales hacia la luz del túbulo nefrótico. Reabsorción de la glucosa. Los glomérulos filtran con facilidad la glucosa y los aminoácidos que se encuentran en la sangre hacia los túbulos renales, pero estas moléculas no están presentes en la orina normal, lo cual indica que son reabsorbidos por completo. Esto sucede en el túbulo contorneado proximal por medio del transporte activo secundario, el cual es mediado por acreedores de membrana que son contrasportados por glucosa y sodio. Cuando las moléculas transportadoras como la glucosa se presentan en concentraciones lo suficientemente altas, todos los transportadores se ocupan y la tasa de transporte alcanza su valor máximo, lo que es conocido como transporte máximo. Cuando la concentración plasmática de glucosa está en concentraciones normales, los transportes no están saturados y la glucosa puede reabsorberse por completo. Sin embargo, si estas concentraciones superan los valores normales, no será reabsorbida por completo y será excretada por la orina. Glucosuria. Esta es una afección en la cual la glucosa aparece en la orina, cuando a través de los túbulos pasa más glucosa de la que se puede reabsorber. Estos valores se presentan cuando la concentración plasmática de la glucosa se eleva de 180 a 200 miligramos por 100 mililitros. El umbral plasmático renal es la concentración plasmática mínima de sustancia la que puede ser excretada por orina. Por ejemplo, en la glucosa es de 180 a 200 miligramos por 100 mililitros. La inadecuada secreción o acción de la insulina provoca hiperglucemia en ayunas, y cuando tal hiperglucemia resulta en glucosuria, se tiene la enfermedad llamada diabetes mellitus. Reabsorción del sodio. Aunque cerca del 90% del sodio filtrado se reabsorbe en la región inicial de la nefrona,
La cantidad que persiste en el filtrado y pasa al túbulo contorneado distal es todavía sustancial. En ausencia de la aldosterona, el 80% de la cantidad restante se reabsorbe a través de la pared del túbulo hacia la sangre peritubular, lo que representa cerca del 8% de la cantidad filtrada. La cantidad de sodio excretada es cerca del 2% de la cantidad filtrada. Aunque este porcentaje es un insignificante, la cantidad renal que representa es impresionante. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en la parte más lejana del túbulo contorneado distal, pero el sitio primario de acción de la aldosterona es en el túbulo colector cortical. Esto se refiere a la porción inicial del túbulo colector que se encuentra localizada en la corteza renal. Esta manifiesta diferentes propiedades de permeabilidad, al igual que la porción terminal del mismo túbulo en la médula renal. La aldosterona estimula la actividad de la bomba de sodio y potasio en la membrana de las células del túbulo contorneado cortical. Función de la aldosterona en el equilibrio de sodio y potasio. Alrededor del 90% del sodio y el potasio se reabsorbe en la parte inicial de la nefrona, antes de que el filtrado alcance al tubo distal. La reabsorción se produce en una tasa constante y no se encuentra sujeta a la regulación hormonal. La aldosterona secretada por la glándula suprarrenal regula la reabsorción renal de sodio y secreción de potasio. Secreción de potasio. Alrededor del 90% del potasio filtrado se reabsorbe en las regiones iniciales de la nefrona. Para que parezca en la orina debe secretarse en las regiones finales del túbulo nefrótico. La secreción de potasio tiene lugar en el sitio de la nefrona que son sensibles a la aldosterona, en la parte más lejana del túbulo contorneado cortical. La secreción de potasio en el túbulo colector equipará a la ingerida de manera que la concentración en sangre se mantiene normal. Cuando se ingiere en exceso aumenta la concentración en sangre, lo que ocasiona que la persona libere aún más aldosterona. Conforme el sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical, se produce un aumento en la secreción de potasio en la filtración. A raíz de la secreción del potasio se incrementa cuando hay reabsorción del sodio. Un aumento en el contenido de sodio filtrado se eleva a su contenido en el túbulo distal, provocando una secreción mayor de potasio. Al mismo tiempo que la reabsorción de agua y el sodio puede estimular al aparato yuxtaglomerular para que secrete renina, la que activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, estimula la secreción de aldosterona y estimula la mayor reabsorción de sodio y mayor secreción de potasio. Aparato yuxtaglomerular. Es la región de cada nefrona donde la arteriola aferente entra en contacto con la última porción de la rama ascendente gruesa del asa. Las células glandulares del interior de la arteriola aferente secretan la enzima renina en la sangre. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esta conversión ocurre principalmente conforme la sangre pasa por los capilares de los pulmones. La angiotensina 2, además de sus otros efectos, estimula la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona. Péptido natriurético auricular. La expansión del volumen de la sangre causa una excreción aumentada de sal y agua en la orina. Esto obedece de manera parcial a una inhibición de la secreción de la aldosterona, pero también se debe a un incremento en la secreción de una hormona natriurética que estimula la secreción de sal. Las aurículas del corazón producen el péptido natriurético auricular y se secreta en respuesta al estiramiento de las paredes auriculares a raíz de un aumento del volumen de la sangre, y en respuesta los riñones disminuyen el volumen de sangre por medio de la excreción de más sal y agua en la sangre filtrada por los glomérulos.